Ya está grabando. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez Guevara, mi esposa Marta Ruiz. Somos evangelistas de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Los pastores son Otto Salcedo y nuestra pastora Marvel Salcedo, por la cual ellos han sido llamados para llevar esta iglesia. Oh mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti para darte a ti la honra y la gloria, para glorificar tu nombre y para exaltarte. Que sea tu Espíritu Santo, oh Señor mío, hablando a cada uno de nosotros el propósito que tú tienes para con nuestras vidas, para comprender cuál es el propósito y la misión que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a llevar un seminario en el cual vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Sobre la persona del Espíritu Santo. Hablamos de la persona. ¿Por qué se habla de la persona? Porque es que el Espíritu Santo se manifiesta como si fuese una persona, pero no es una persona porque Él es Espíritu. Pero Él nos habla, Él oye, Él nos guía, Él nos guarda, Él nos hace recordar todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar el mensaje de tu palabra y para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos da todas estas cosas con el fin de que nosotros aprendamos qué es lo que debemos hacer. Bien, mis hermanos, el Espíritu Santo, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, es la tercera persona de la trina deidad. El nombrar al Espíritu Santo, en tercer lugar, no significa inferioridad, puesto que, como hemos dicho al referirnos al Hijo, entre las personas divinas no hay superioridad, ni naturaleza, ni dependencia, ni prioridad de tiempo, ya que las tres poseen la misma idéntica naturaleza, sustancia o esencia divina. Por eso se les llama consustanciales. Por eso se les nombra consustanciales, porque cada una de ellas tienen es decir, lo que es parte de la divinidad está en cada una de ellas, pero al unirse las tres conforman una trina deidad, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, la numeración indica que el orden fundado en el origen íntimo, puesto que mientras el Padre no procede de otra persona, y el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, cerrando así el ciclo vital interior de la divinidad, como hemos explicado en el símbolo del triángulo. Mis hermanos, el triángulo tiene tres lados, dos a los lados y uno a la parte de abajo, porque arriba viene en punta. Arriba donde está la punta significa el Padre. Luego a la derecha bajando al Hijo, y luego a la izquierda bajando está el Espíritu Santo. Ese triángulo encierra lo que es la trina deidad. Un triángulo, tres personas en un solo Dios, que significa el triángulo, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, el nombre del Espíritu Santo. Las palabras griegas neuma, equivalente al hebreo ruach, significa aliento o viento. La palabra neuma, equivalente al hebreo, es decir, que significa en el hebreo ruach, significa aliento o viento, como sinónimo de espíritu. Así se comprende mejor. Vámonos para Juan capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
¿O es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, pero muchas veces nosotros, al no tener nosotros la orientación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos da la claridad para nosotros poder comprender lo que dice la palabra inspirada, que es la palabra de Dios o la Biblia. Esto está inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Ya no hay nada más que hacer, sino que nosotros lo que le pedimos al Espíritu Santo es que nos dé el entendimiento, pero para eso nosotros tenemos que estar en comunión con el Espíritu de Dios, en comunión con nuestro Consolador. La palabra dice en capítulo 3, versículos del 6, ¿no? 7 y 8, dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. 3. Jesús dijo, para glorificar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice el capítulo 3? Capítulo 3, así 3, 6. Dice, 6. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Fue una pregunta en la cual Jesucristo le dijo a Nicodemo. Y de Nicodemo quedó asombrado. ¿Cómo así que yo voy a nacer de nuevo? Dice que el que no nace de nuevo se está refiriendo no solamente a Nicodemo, se está refiriendo a todos nosotros. Dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni puede llegar al reino de Dios. Entonces, Nicodemo preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Se está refiriendo al bautismo. Al bautismo, cuando nosotros ya tenemos uso de razón. Cuando ya nosotros comprendemos cuál es el bien y el mal. Entonces, lo que nace de padres humanos es humano, claro. Todos nosotros nacemos de padres humanos, todos nosotros, por eso es que se le llamamos o se le llama humanidad, porque todos nacemos de padres humanos. Pero luego dice, lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Nosotros nacimos del Espíritu Santo es cuando nosotros recibimos, aceptamos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Señor y Dios, porque Él es Dios para nosotros. Jesucristo, en el momento que nosotros lo aceptamos, lo estamos aceptando con estas 4 cualidades: nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Dios. Eso está en la palabra de Dios. En todas partes de la Biblia se encuentra que Jesucristo es Dios. Dios. Ahora, dice, lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. No te extrañes de lo que te digo, dice el Señor a su palabra a Nicodemo. Todo tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oímos su ruido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu de Dios. Así somos todos los que nacemos del Espíritu de Dios. En el momento que recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios empieza a morar en nuestras vidas. Él empieza a ser parte de nuestras vidas. Lo oímos, lo sentimos, lo oímos, nos habla, nos guía, nos cuida. Esta es la misión del Espíritu Santo y muchas cosas más para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, se nos dice, en la palabra de Dios se nos dice que al formar al hombre sopló Dios en su nariz aliento de vida, como indicando que el primer hombre fue hecho criatura espiritual en virtud de un hálito de vida salido del pecho de Dios, o sea, como una obra especial del amor de Dios Padre.
por ser el viento una fuerza incontrolable que arrastra los objetos que han de ser comparados al amor que arrastra los corazones hacia los objetos de sus preferencias. Así, mis hermanos, pues el nombre Espíritu Santo está muy aplicado a la tercera persona divina. Oído, tercera persona divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es divino. Divino, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, lo establece Dios en su palabra, en la Biblia. No lo estoy inventando yo, no lo estoy queriendo decir yo, sino simplemente está registrado en la palabra de Dios. Ellos son divinos. Ahora, para darle la honra y la gloria al Señor, la cual procede del Padre y del Hijo por la vía del amor. Dice, comprensión efectiva, mientras que el Hijo o Verbo procede del Padre por la vía del conocimiento. Oído, mientras que el Hijo o el Verbo de Dios procede del Padre por la vía del conocimiento intelectivo. Hermanos, de modo que mientras el Verbo o Logo es la expresión exhaustiva de la verdad de Dios. Vámonos para Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 18? Dice así la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, nadie ha visto jamás, hasta nuestros días, jamás ha visto al Padre. Nadie lo ha visto, nadie. Se está refiriendo a nosotros como humanos, a nosotros en esta carne, a nosotros en este mundo. Nadie lo ha visto al Padre. Pero dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, el Hijo único que es el unigénito, Hijo de Dios, que es Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es el que nos ha dado a conocer al Padre, para darle la honra y la gloria al Señor. Acordémonos que Jesucristo nos enseñó al Padre en el momento en que lanzó esa palabra a los apóstoles, en la cual decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Se está refiriendo a nosotros y al mismo Hijo, porque Jesucristo le decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bien, mis hermanos, dice, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es el único que nos ha dado a conocer al Padre para darle la honra y la gloria al Señor. El Espíritu Santo, o neuma, es la expresión infinita del amor de Dios. El Espíritu Santo, o neuma, significa que es la expresión infinita del amor de Dios Padre, porque es que Dios Padre y el Espíritu Santo son lo mismo, porque Dios Padre es espíritu. Adórenme en espíritu y en verdad. Dice, adórenme en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Adórenme en espíritu y en verdad. Así lo declara la palabra de Dios, por la cual nosotros tenemos el convencimiento de que su palabra nos da ese entender a nuestras vidas. Mis hermanos, dice, a este Espíritu Santo es llamado Santo, claro, Espíritu Santo. Usted no oye decir que el Padre Santo, que Jesucristo Santo. El único que dice Espíritu Santo es al Espíritu Santo. Pero Santo, no porque los demás personas no sean santas, no. Al único que se refiere en la Trinidad al Espíritu Santo es al Espíritu de Dios.
Y dice, y no es porque las demás personas son santas, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, pero se está refiriendo en la Trinidad, se refiere como el Espíritu Santo, santo. Dice, el Espíritu Santo procede por la vía del amor, el cual es santo de una manera creíble. Sí, mis hermanos, de una manera creíble. En Dios, por cuanto la voluntad divina está indeclinablemente orientada hacia el bien, lo cual constituye la santidad moral. Al Espíritu Santo se le atribuyen los oficios de regenerar espiritualmente. Juan 3, 5. Juan 3, 5, 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 3, 5. Juan 3, 4, 5. Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice Dios en su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, Jesús le contestó. Vamos a repetir otra vez lo mismo, pero para esto estamos llevando un seminario en la cual las preguntas y las respuestas que Dios nos hace, nos da a entender, porque nosotros le hacemos la pregunta a Él, pero Él nos responde, vuelve otra vez con la misma que le dijo anteriormente, hoy nos la vuelve a repetir en este momento. Dice, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Dice, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios se manifiesta. La expresión lo que es nacido de la carne y el pecado, carne y pecado significan, oído mis hermanos, significan que los niños que nacen de padres humanos nacen en pecado y que no tienen esperanza ni capacidad por la que respecta a salvarse ellos mismos. No tienen esperanza ni tienen capacidad para salvarse ellos mismos. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores es el único que nos puede dar la salvación a toda la humanidad. Entrando por los niños. Antes de nacer, estos niños traen o nosotros traímos y hemos traído una naturaleza pecaminosa que nos lleva a caer en pecado delante de la presencia de Dios. Entonces, por otra parte, lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Espíritu es. Cuando una persona confía en Jesús, tiene un conocimiento espiritual para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces tenemos nosotros en que Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos las da, y la respuesta nos lo da a través de su palabra. Se nos dice que al formar al hombre sopló Dios en su nariz aliento de vida, como indicando que el primer hombre fue hecho criatura espiritual en virtud de un hálito de vida salido del pecho de Dios, o sea, como una obra especial del amor de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Mis hermanos, estas son de las cosas que Dios, y que muchos de nosotros nos preguntamos, pero que Dios nos enseña en su palabra, sacando de nuestra mente estas opiniones que nosotros queremos tener. Muchas veces todos nosotros nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión, pero el Espíritu Santo
el Espíritu Santo, nuestro Consolador, el Espíritu de Dios, ya inspiró la palabra y la reveló en la Biblia. Fue escrita por 40 hombres en diferentes años y años y años. Pero Dios hace como Él quiere. Y Él nos reveló la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que en la cual nosotros, y yo quiero darle a entender a usted, y esto ha sido por parte de Dios, porque yo quería dar una explicación sobre esto, mis hermanos, de parte de Dios, porque muchas veces nosotros miramos la palabra de Dios, pero pasamos por encima sin entenderla, y solamente el Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento. Ya la palabra está revelada, el entendimiento. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder entender a través del entendimiento? Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros al que Él quiere, al que Él quiere. Entonces, Dios nos da ese entendimiento. Te voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios está escrita aquí en este libro. Yo tengo aquí la palabra de Dios y yo siempre predico la palabra de Dios o llevo la evangelización por medio de la palabra Dios habla hoy. También llevo mi Biblia, que es la Biblia cristiana Reina Valera, pero yo me valgo mucho por lo que es la Biblia Dios habla hoy. Dios revela la palabra de Dios, pero ahí la vemos. Mis hermanos, te voy a dar un ejemplo. Hemos visto nosotros en circunstancias que vamos por ahí por el centro caminando y de pronto nosotros vemos una reunión de personas en la cual todas las personas están mirando unos cuadros, pero en esos cuadros no ven nada. No, pero yo no veo nada, pero yo no veo nada, pero yo no veo nada, pero yo no veo nada. Mi hermano, en el momento en que usted llega a donde están esos cuadros, usted enseguida te concentra la mirada dentro del cuadro. Dentro del cuadro concentra y la entendimiento. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo el entendimiento y la vista te lleva hasta la profundidad del cuadro y de pronto usted ve una figura, un paisaje, vi una figura, un caballo, un león, un tigre, tú lo ves ahí. ¿Pero por qué? Porque el entendimiento y la mirada fue puesta así. Así pasa con nosotros, con la palabra de Dios. En el momento en que nosotros vemos la palabra de Dios y vemos los capítulos y los versículos, enseguida le pedimos al Espíritu Santo que me dé entendimiento, y Él me da entendimiento para poder comprender qué es lo que está en la profundidad de su palabra. Es que es en la profundidad de su palabra. Pero Dios nos da este entendimiento es cuando nosotros catalogamos a Jesucristo, porque es que el Espíritu de Dios ama tanto a Jesucristo. Es que el Espíritu de Dios ama tanto a Jesucristo que Él dice que la gloria no se la den al Espíritu Santo, sino a Jesucristo. La gloria es para Jesucristo. Y Él dice que mientras nosotros estemos, porque ha sucedido y porque hay muchas personas que niegan la divinidad de Jesucristo, mientras nosotros estemos negando de que Jesucristo no es Dios, cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, pero hasta ahí, de ahí no pasa, y que Él es un profeta, de ahí no pasa, hay muchos clérigos, hay muchos sacerdotes, hay muchas personas que lo creen así de esa forma, pero no es así, ese no es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que dar las cosas completas de Dios a las personas y enseñarles que Jesucristo es Dios en nuestras vidas. Él es Dios en nuestras vidas, para darle la honra y la gloria. Y se equivocan porque Jesucristo está en nuestras vidas. Mis hermanos, dice, numerosos textos del Nuevo Testamento demuestran el carácter personal del Espíritu Santo. Es decir, no puede tratarse de una mera fuerza activa, oído. No puede tratarse de una mera fuerza activa, así como lo enseñan los de la doctrina Jehová, testigos de Jehová. Ellos tienen no es una doctrina, sino una religión de los testigos de Jehová, en la cual no comprenden. Y el Espíritu Santo, como ellos lo están catalogando como una fuerza activa, no como el Espíritu de Dios, no lo catalogan como Espíritu de Dios, no como una fuerza activa.
como la fuerza de un motor, como la fuerza de unos 3 o 5 caballos, como la fuerza de un motor de avión, como una fuerza activa, como la planta eléctrica. Eso es una fuerza activa, hecha por el hombre. No, mis hermanos. La palabra de Dios dice que es el Espíritu de Dios Santo, porque Dios es Espíritu y el Espíritu de Dios Santo tiene poder, junto con el Padre y junto con el Hijo, porque los tres son uno solo. Y dice, numerosos textos del Nuevo Testamento demuestran el carácter personal del Espíritu Santo. Es decir, no puede tratarse de una mera fuerza activa, sino de una persona distinta del Padre y del Hijo. Pues así, en Mateo 28, 19, vamos para Mateo 28, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo? En Mateo, tiene que tener eso listo, mi hermana Marta. En Mateo 18, 28, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Dice 28, 19. 28, 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, 19. Dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria. Aquí lo enseña Dios en su palabra. Usted concéntrese y pídale al Espíritu Santo que te dé ese entendimiento para comprender lo que Dios dice en su palabra. Ahí Dios te revela. Dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí dice Dios, Jesucristo, Jesucristo, 100% hombre, 100% divino, pero el divino sí lo llevaba, mas sus poderes él los dejó. Ahí en Filipenses capítulo 2 lo enseña perfectamente, y él lo dice, sino de una persona distinta del Padre y del Hijo. Así en Mateo 28, 19 se encomienda a la iglesia, se le da ese mandamiento a la iglesia, la tarea de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, sí, es verdad, la palabra de Dios señala de que hay ciertas religiones o ciertas sectas religiosas que bautizan en el nombre de Jesús. Correcto, está ahí en la palabra de Dios. Pero esa no fue la palabra que nos dejó, ese no fue el mandamiento que nos dejó Jesús. La que nos dejó fue esta que acabo de decir, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres, claro. Están los tres. Ahora, dice que Jesús, pero es que fueron bautizados Jesús bautizó, este bautizo fue para los judíos, que fueron los que le dieron muerte a Jesús, en la cual Pedro en ese momento estaba predicando la palabra de Dios y dijo, si ustedes creen en aquel que ustedes le dieron muerte y lo mataron, creen y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Si es que Jesucristo es el que perdona los pecados, porque él fue el que se sacrificó. Pero él enseñó en su palabra, de su misma boca salió, no la de Pedro, es de la misma boca del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la cual nos enseña que la iglesia tiene que bautizarse en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, indica que las ceremonias del bautismo simbolizan y expresan una consagración a las personas divinas, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todas tres son divinas. Una alianza con ellas, una entrada a la vida divina y una participación de la naturaleza divina, o sea, de la conducta santa de Dios. Ahora bien, una alianza y una consagración solo tienen sentido cuando se refiere a una persona. En Juan
14:26. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14:26 para darle la honra y la gloria al Señor? Juan 14:26 para Dice glorificar así el la nombre. palabra, 14. 14:26. Mas 14:26. el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Vean, mis hermanos, aquí estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, no de una fuerza activa, mis hermanos. Estamos hablando de la misma palabra dada de Jesucristo, y que el Espíritu Santo ejecuta ese mandamiento y nos lo da para nosotros. Dice Dios en su palabra, 26, dice, ¿dónde está el 26 que no lo encuentro? Aquí arriba. Pero el defensor, nuestro consolador, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre, les enseñará todas las cosas que yo les he dicho, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Todo lo que yo les he dicho. Juan, ahí donde dice en el libro de Juan, creo que es Juan, que estábamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para darle la honra y la gloria al Señor. Dios nos enseña a través de su palabra que el bautismo, o es decir, la relación íntima nosotros con el Espíritu Santo, está siendo requerida a través del bautismo, pero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí está. No está en lo relacionado a través a través de Pedro. No, está relacionado a través de lo que Jesús nos dice. En ese momento el Espíritu Santo le puso a sentir a Pedro, posiblemente, sí, eso fue así. Pero Jesucristo Dios nos dice una cosa: la palabra de Dios está en Jesucristo, porque Él es Dios, y todo lo que el Padre le dice a Jesucristo, Él lo hace, porque el Padre y yo uno somos, dice la Amén. Palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, en 14:26 se llama al Espíritu Santo Paracletos. ¿Por qué se le dice al Espíritu Santo Paracletos? Mi hermano, es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Por qué esto de Paracleto, que eso parece que fuera algo desarmado, que se arma y que se desarma? No, mi hermano, Paracleto significa en la palabra hebrea. No le puedo dar el significado de Paracleto, cuál es la palabra en hebreo, pero se lo estoy diciendo en español. Paracleto. Paracleto significa el que está siempre al lado de nosotros. Pero el Espíritu Santo como Paracleto está al lado de aquel que no ha recibido a Jesucristo. El Espíritu Santo está al lado de él, porque el Espíritu Santo es omnipresente, como el Padre, como el Hijo. Es omnipresente, el Espíritu Santo está al lado de él. El que mora en nosotros sí es aquel que ha recibido a Jesucristo, lo ha confesado como su Salvador, como su Dios, como su Señor Redentor. Ese es el que mora dentro de nosotros, pero el que está inconverso está al lado de él, porque el Espíritu Santo no abandona a ninguno de nosotros. Hasta que llega el momento en que esa persona se convierte. Yo estuve en el mundo y el Espíritu Santo siempre estuvo al lado mío. Siempre estuvo al lado de mí. ¿Y cómo lo comprueba? Por muchas cosas que suceden en nuestras vidas. Peligros, trompezones, que te iban a botar del trabajo. No hubo ni injusticia o nada de eso, sino que Dios actuó a través del Espíritu de Dios, el Paracleto. Bien, mis hermanos, entonces, para darle la honra y la gloria al Señor, o sea, que Él es nuestro abogado, consolador, confortador, alguien que es llamado para que venga al lado de uno, el cual además enseña a hacer y recordar a los creyentes las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Pablo dice: el que hace intersección por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 27.
¿Qué dice la palabra de Dios para darle ahora en Romanos? Capítulo 8, versículo 27. Romanos. Bendito y alabado y glorificado. 8:27. 8:27. En Romanos. Dice así la palabra del Señor. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor. 8:27 dice la palabra de Dios. Y Dios Padre, que es el Espíritu de Dios, y Dios Padre, Espíritu de Dios, que examina los corazones, nuestros corazones, sabe que es lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo ruega conforme a la voluntad de Dios Padre por el pueblo, por su pueblo santo. Óigame a lo que dice la palabra de Dios, óigame, y préstenle atención, mis hermanos, dice, y Dios Padre que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Vea qué maravilloso es Dios Padre, que su mismo Espíritu de Dios, que son parte del Padre, Él ruega por su pueblo santo, para darle la honra y la gloria al Señor. Reparte dones como Él quiere. En 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11, ¿qué dice en 1 Corintios? Para darle la honra y la gloria al Señor. Bendito y glorificado. 8 al 11. Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vea lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo que Dios, Espíritu de Dios, hace en nuestras vidas. Porque sabemos de que Dios no tiene cuerpo. Amén. Dios es invisible. Pero el Dios se manifiesta mucho en su Santo Espíritu, porque Él es Espíritu. Él dice, yo soy Espíritu, y los que me adoren, adórenme en espíritu y en verdad. Él dice, Dios es Espíritu. Él nos lo dice así para que lo entendamos, pero quiere decir, yo soy Espíritu, dice Dios en su palabra. El que me adoren en espíritu y en verdad, porque Él es Espíritu. Ya comprendemos nosotros. La palabra dice, por medio del Espíritu Santo, a uno les concede que hablen con sabiduría, por medio del Espíritu. ¿Quién es el que habla aquí? Dios Padre, a través del Espíritu Santo, dice. Por medio del Espíritu Santo, a uno les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu Santo. Les concede que hablen por su propio conocimiento. Por medio del Espíritu Santo, a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu Santo le concede que hablen con su propio conocimiento. Dice, unos reciben fe por medio del Espíritu Santo, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y al espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que ha dicho esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace
con su poder, el único y el mismo Espíritu Santo, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Todo está en la decisión del Espíritu Santo. Él nos da la sabiduría, el entendimiento, la revelación nos lo da al que Él quiere. Por eso es que nosotros tenemos que recibir a Jesucristo, aceptarlo, confesarlo como nuestro Salvador, Redentor, nuestro Dios y Señor. Porque al Espíritu Santo le duele cuando nosotros le quitamos una de las virtudes que tiene el Espíritu Santo, que es ser divino. El Espíritu Santo es divino, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios también para nosotros, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, dice Dios en su palabra, y puede ser contristados en Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Para darle la honra y la gloria al Señor. Efesios 4:30, ahí lo tenemos aquí cerquitica, para glorificar el nombre del Señor. Efesios 4:30, para glorificar el nombre. Dice así la palabra del Señor, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Gloria a Dios. Dice, no haga que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes o nosotros hemos sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios Padre, el día en que Él les dé la liberación definitiva. Liberación definitiva quiere decir cuando nosotros lleguemos a su reino, cuando nosotros salgamos de este cuerpo, que más tarde va a llegar a ser glorificado, pero ya nos da la liberación. Entonces, o también se refiere en la liberación del pecado. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos libertados del pecado. Dios se manifiesta de diferentes formas para darle la honra y la gloria al Señor. El Espíritu Santo es Dios. Mis hermanos, es una de las cosas por la cual muchas veces hay personas que no lo creen, porque dicen que el Espíritu Santo es el Arcángel Miguel, porque el Arcángel Miguel fue el que batalló allá en Apocalipsis capítulo 12, allá dice que él fue el que tocó la trompeta, no, pero sí que la palabra de Dios no me está diciendo que el Arcángel Miguel hizo todas estas cosas. Él hizo allá, sí, pero él estaba actuando como arcángel, no como Jesucristo. No, mi hermano, Jesucristo no es un ángel. Jesucristo no es un ángel, no es un arcángel, no es un querubín, no es un serafín, no, mis hermanos. Jesucristo en los tiempos antiguos era el ángel de Jehová, pero dice de Jehová. No dice el arcángel Miguel con nombre propio, el arcángel Gabriel con nombre propio, no. Dice el ángel de Jehová. Ese era el que se transformaba en persona y llegaba y hablaba a las personas como se materializaba como hombre, pero era una materialización que se veía como si fuera humano, pero no lo era, porque el Espíritu de Dios es invisible, no se ve. Bien, mis hermanos, dice así, para darle la honra y gloria. Aparte del pasaje ya citado en Mateo 28:19, en la cual decimos nosotros, en la cual dice Jesucristo, bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que la consagración solo se puede hacer a una persona divina. Tenemos primero en Marcos 3:28-30, creo que no está ahí, Marcos como que no está ahí. Se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo voluntario y persistente del mensaje de luz y amor que comporta el Evangelio de Cristo, como pecado imperdonable, la cual indica que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tú lo vas a encontrar en Marcos capítulo 3, versículos 28, 29 y 30. Encuentra ahí el rechazo y la mentira que dijo dos personajes que en ese momento existían, en cual le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo no puede ser. Y ahí aparece que estas personas murieron
murieron tanto la esposa, tanto el varón como la esposa murieron. En este momento se me salió de la mente esta parte en la cual ustedes me disculpen. Dice, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, 3 y 4? Vamos a ver si lo encontramos aquí en Hechos capítulo 5. Para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Capítulo 5, versículo, dice 3 y 4, dice la palabra de Dios. Bueno, el 3. Y dijo Pedro a Ananías, sí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. 4. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, Pedro le dijo, Ananías, le estaba diciendo, Pedro le dijo, de tú a tú le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara, Ananías? Y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con la parte del dinero que te pagaron por el terreno. ¿O es que acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ya no era tuyo el dinero. ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mis hermanos, Ananías le prometió a Dios entregarle un dinero que él iba a vender a Pedro, para que Pedro pudiera, por medio de ese dinero, tener cómo ayudarse para poder expandir la palabra de Dios. Y le prometió, pero Ananías como que vio que había buen dinero ahí y que él tenía mucha necesidad. Dios no le estaba pidiendo el dinero a él, pero él se lo dio de corazón. Si se lo prometió, tiene que darlo. Tiene que darlo, porque ¿para qué te prometiste? Por eso es que le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir? Y que mintieras al Espíritu Santo, quedándote con la parte del dinero que te pagaron por el terreno. ¿Por qué te quedaste si tú lo prometiste? Y dice, al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron señalaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que habían dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van te van a llevar también a ti. Ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se llevaron a enterrarla al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Mis hermanos, lo que nosotros prometemos al Señor tenemos que darlo. Amén. O sea, este varón, Ananías, y también su esposa, la esposa llamada Safira, ella habían prometido ese dinero, pero luego cambiaron de opinión. Mis hermanos, si nosotros vamos a dar algo para la obra del Señor, hágalo de corazón. Si ya te salió del corazón, es porque Dios te tocó tu corazón a ti para que lo dieras. Las grandes bendiciones que tuviese venido a esas personas hubieran sido grandísimas, porque Dios dice Dios en su palabra, en la cual Él nos enseña que el obrero, el que le obedece, es digno de su salario, es digno de ser bendecido. Mis hermanos. Cuando nosotros damos algo para la obra del Señor, usted no se lo está dando al pastor que está ahí, o a la pastora, o a la familia, no. Dios le está dando a ellos. Dios le está entregando a ellos. Ellos no pueden tocar nada de lo que está ahí. En la obra del Señor no la puede tocar. Tiene que darle cuentas. Estos señores tienen que darle cuentas a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser fieles
con Dios y darle lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Así nos lo enseña, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él nos enseña. Mis hermanos, mentira del Espíritu Santo es llamado mentira a Dios. Vemos que el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo son equivalentes en verdad. Solo a Dios puede dedicarse un templo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios? Vamos a ver si los están por acá. Corintios 2:10. 2:10, sí. ¿Está por ahí? Sí. A ver si está por ahí. 2:10. 2:10, mira a ver. Primera de Corintios 2:10. Sí, sí. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, Amén. aún lo profundo de Dios. Para darle para darle la honra y la gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Esto da a entender que el Espíritu Santo nos da y nos coloca y nos habla y nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros recibimos al Espíritu Santo y lo sentimos, no lo vemos, porque Él es Espíritu, pero sentimos en nuestras vidas el que nosotros tenemos que ofrendar y dar para la obra del Señor. Porque dice, estas son las cosas que Dios Padre nos ha hecho conocer por medio del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios Padre, lo examina el Espíritu de Dios para darle la honra y la gloria. Se nos dice que solo el Espíritu Santo comprende las profundidades de Dios. Mira, mis hermanos, finalmente en Romanos 8:11, vámonos para Romanos 8:11 para darle la honra y la gloria al Señor que está por acá. Romanos 8:11 para darle la honra y la gloria. Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, dice. Y si el Espíritu Santo de aquel que resucitó a Jesús vive en ti, mi hermano, vive en ti, mi hermana, Amén. Vive en cada uno de nosotros, dice. Y el Espíritu Santo de aquel que resucitó a Jesús vive en ti. Él mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a tus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, Él nos da vida. La enfermedad no nos llega a nosotros porque nosotros hemos sido santificados al recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Somos santificados. Qué milagro tan grande que hace Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. Él nos santifica y el Espíritu de Dios mora en nosotros y no hay enfermedad que quiera venirnos allá. Amén. Jesucristo dijo, aflicciones habrás de tener, sí, pero estamos hablando de enfermedades. Vea lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida. Dará nueva vida, salud, bienestar, alegría. Y sus cuerpos mortales, que somos nosotros, porque estos son cuerpos mortales, que algún día tendrán que morirse, cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo de Dios, vive en ustedes. Por medio del Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes, nos dará vida a nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, mis hermanos. Amén, Qué gloria a Dios. hermosura tener uno al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Concede al Espíritu Santo la función de vivificar espiritualmente, o sea, de impartir la vida eterna, como principio frontal de la misma vida, lo cual es propio de Dios.
El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es la pregunta, mis hermanos. Hay una pregunta en la cual muchas veces nosotros nos preguntamos. El Espíritu Santo, sí, es el Espíritu de Dios, pero ¿y del Hijo? Muchas veces. Hay personas que no creen en eso. Hay personas que no creen en eso. Pero vamos a dar esta enseñanza para que nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios Padre a través de su Santo Espíritu. Dice, ¿el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Es la pregunta. Mis hermanos, que el Espíritu Santo procede del Padre, según los teólogos cristianos lo han podido, dice, que el Espíritu Santo procede del Padre, ningún teólogo cristiano lo han podido negar. Puesto que en Juan 15:26, vámonos para Juan 15:26, para darle la honra y la gloria al Señor. Juan 15:26, para glorificar el nombre del Señor. Juan 15:26. Dice así la palabra del Señor, Juan 15:26. Correcto. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vea lo que Dios nos enseña en su palabra y Dios nos lo da a entender a través de su palabra. Y Él dice, pero cuando venga el defensor, nuestro consolador, Amén, el Espíritu de Dios, que yo voy a enviar de parte del Padre, que yo, dice Jesús, que yo voy a enviar de parte del Padre. Oído, como que Jesús va a decir una cosa que vaya a pasar sobre lo que dice el Padre. No, Él dice, de lo que yo voy a mandar, dice, pero cuando venga el defensor, nuestro consolador, que yo, dice Jesucristo, que yo, Jesús, voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Él será mi testigo, dice. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado